La casa de Carmela. Ana tuvo que tomar decisiones normales de cualquier adulto. Con el alquiler por las nubes, el sueldo justísimo y la sensación de que, si no aceptas una oportunidad cuando aparece, en Madrid te quedas fuera de todo. La oportunidad llegó a través de su tía. La tía de Ana era muy amiga de Asunción, la hija de una señora llamada Carmela que acababa de fallecer. Carmela era muy mayor, vivía sola desde hacía años, y la habían encontrado varios días después de morir dentro de la casa. Ana nunca preguntó ni de qué había muerto Carmela, ni en qué parte exacta de la casa había ocurrido. Ya que iba a entrar a vivir allí, prefería no saberlo. Aquello ya le daba cierto peso al piso, no por algo sobrenatural, sino por esa incomodidad humana que deja saber que en un lugar alguien ha pasado sus últimos días sola y que después todo ha quedado exactamente como estaba. Asunción no quería vender, tampoco quería vaciar la casa. No tenía dónde guardar tantas cosas y, además, le dolía deshacerse de los muebles, de la ropa, de los objetos de su madre, de toda una vida entera metida en habitaciones que parecían detenidas en otra época. Así que se le ocurrió una solución que, sobre el papel, tenía sentido. Alquilar la vivienda a alguien de confianza, mantener casi todo tal y como estaba, y usar el dinero para el mantenimiento del piso. A Ana le venía bien. Y a Asunción también. Así que aceptó. La casa era vieja, muy vieja, no antigua con encanto, no, vieja de verdad. Con muebles oscuros, pesados, cortinas gruesas, pasillos largos y una manera extraña de tragarse la luz. Al entrar, Ana tuvo la sensación de que no estaba visitando una vivienda vacía, sino entrando en un sitio que seguía perteneciendo a otra persona. Todo hablaba de Carmela. Las fotografías, las colchas, los armarios, los tapetes, los vasos colocados como si alguien fuera a volver a usarlos. Incluso el olor de la casa parecía el olor de otra época. Y había algo más, frío, un frío rarísimo, de esos que no cuadran, porque la casa era extrañamente fría incluso en verano, no un fresco agradable, no sombra, no corriente. Era un frío quieto, interior, que parecía salir de las paredes y quedarse suspendido en los pasillos. Al principio, Ana pensó que su incomodidad venía dada por la sugestión. Era normal sentirse rara en un sitio así. Sabía que allí había muerto Carmela. Sabía que había estado días sola. Sabía que casi todo seguía colocado como cuando ella vivía. Era lógico que le impresionara un poco. Eso se decía. Y durante los primeros días intentó convencerse de que todo era adaptación. La primera sensación extraña fue muy simple. Estaba sola en casa y tuvo la impresión de que no lo estaba. Nada más. No oyó pasos, no vio una figura, no pasó nada concreto. Solo esa molestia difícil de explicar, esa certeza breve y absurda de que había alguien más en la vivienda, en otra habitación, en otro lado del pasillo, aunque sabía perfectamente que no podía ser. Se obligó a reírse de sí misma. Pensó: ya está, Ana, te estás montando una película porque sabes lo que pasó aquí. Pero los días siguieron y empezó a ocurrirle más veces. Una tarde iba hacia la cocina cuando notó, por el rabillo del ojo, que había alguien en el pasillo. Se giró de golpe. No había nadie, ni una sombra, ni una puerta moviéndose.
ni un ruido, nada, solo el pasillo largo, antiguo, medio en penumbra, con esa quietud desagradable que tienen las casas demasiado silenciosas. Ahí fue cuando empezó a fijarse en una habitación concreta, la habitación de costura de Carmela. Asunción le había explicado que su madre había cosido toda la vida desde casa. Era su mundo, su rutina, su refugio, y aquella habitación seguía prácticamente intacta. La mesa, los hilos, la lámpara, los cajones, las cajas metálicas llenas de botones, la máquina de coser y una radio antigua preciosa, de esas que parecen un objeto bonito, hasta que te imaginas a alguien usándola siempre en el mismo rincón, durante décadas. A Ana no le gustaba entrar allí. No tenía un motivo claro. No era una habitación siniestra. No pasaba nada especial dentro, pero la incomodaba. Le daba una especie de rechazo físico, como si el cuerpo le dijera que no se quedara demasiado tiempo en ese cuarto. Así que procuraba evitarlo. Pasaba por delante, cerraba la puerta, seguía su camino y ya está. Hasta que una noche oyó la radio. Estaba en la cocina preparándose algo para cenar, cuando le llegó un sonido lejano, débil, antiguo. Tardó unos segundos en identificarlo. No era música moderna, no era la tele de un vecino, era la radio de la habitación de costura. Ana se quedó helada. Fue hasta el cuarto y la encontró encendida. No muy alta, lo justo para llenar la habitación, con ese murmullo viejo de voces y música deformada. Le recorrió un escalofrío por la espalda, pero enseguida intentó explicárselo. Una mala conexión, pensó, un enchufe suelto, un contacto extraño, cosas de una casa vieja. Eso tenía más sentido que cualquier otra cosa. Así que la apagó, y para quedarse tranquila, la desenchufó. A partir de aquel día empezó a dormir mal. No sabía si por lo de la radio o por todo lo anterior, pero la casa ya no le parecía solo vieja. Empezó a parecerle como si algo en ella se hubiera dado cuenta de que Ana estaba allí. Una noche salió de la ducha, con el pelo mojado y el baño todavía lleno de vaho, y al levantar la vista hacia el espejo, le pareció ver detrás de ella la imagen de una mujer. Solo un instante, una forma pálida, un rostro o algo parecido a un rostro. Giró tan rápido que casi se resbaló. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. Nada. Y sin embargo, aquel susto fue distinto a los anteriores. Más íntimo, más violento. Porque una cosa es creer que has visto algo, y otra muy distinta es sentir, con el corazón desbocado, que alguien ha estado contigo en el baño, mirándote en silencio desde detrás de tu propio reflejo. Desde entonces empezó a temer un momento muy concreto del día: salir de la ducha y mirar al espejo. Y eso, poco a poco, la fue rompiendo. La casa dejó de ser solo el sitio donde volvía a dormir. Empezó a convertirse en un lugar al que llegaba con el cuerpo en tensión. Cada tarde buscaba excusas para no volver pronto. Se alargaba en la calle. Se entretenía más de la cuenta. Quedaba con gente aunque no le apeteciera. Cualquier cosa con tal de retrasar el momento, de abrir la puerta y entrar otra vez allí. Pero lo peor todavía no había pasado. El día que se asustó de verdad fue cuando volvió a oír la radio. Esta vez no estaba en la cocina. Estaba en otra parte de la casa y reconoció el sonido al instante.
sintió un nudo en el estómago y fue directa a la habitación de costura. La radio estaba encendida. Otra vez. Y Ana sabía que la había desenchufado. No creía, no pensaba, lo sabía. Se quedó varios segundos mirándola, incapaz de acercarse. Después llamó a Asunción desde allí mismo, con la vista fija en el aparato, y le preguntó si había estado en la casa, si había entrado alguien, si por casualidad había ido a coger algo de su madre. Asunción le dijo que no había ido, que no tenía llave nadie más. Ana no le contó toda la verdad de lo que estaba pensando en ese momento. Se limitó a decir que la radio estaba conectada otra vez, que le había dado un susto, que la casa tenía cosas raras. Asunción intentó quitarle importancia. Una instalación vieja, un enchufe suelto, un despiste. Ana volvió a desenchufarla, pero ahí ya estaba completamente rota por dentro, porque no era solo la radio. Seguía notando esa presencia. Seguía creyendo a veces ver a alguien en el rabillo del ojo. Seguía sintiendo que la observaban al cruzar el pasillo. Y seguía evitando cada vez más la habitación de costura, como si allí se concentrara algo que en el resto de la casa apenas se insinuaba. Entonces empezó a pensar seriamente en irse. Le daba igual perder la oportunidad. Le daba igual pagar más en otro sitio. No quería seguir allí. Pero una mudanza no se hace en 2 días. Y mientras buscaba otra salida, seguía pasando las noches en esa casa, contando las horas hasta que amaneciera. Y una madrugada ya no pudo más. Se había despertado inquieta, con esa sensación de que había alguien despierto al otro lado del pasillo. Estuvo un rato quieta, escuchando. La casa estaba en silencio. Luego oyó un pequeño sonido, metálico, seco, como el primer gesto de una mano que coloca algo en su sitio. Ana se incorporó en la cama. Y entonces empezó. La máquina de coser. No una vez, no un golpe aislado, no una vibración cualquiera. La máquina de coser funcionando. Con ese traqueteo mecánico, rítmico, inconfundible. Tac, 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 tac. Desde la habitación de Carmela. Ana se quedó paralizada. Notó cómo se le congelaban los brazos y cómo el aire parecía haberse vuelto más pesado dentro del cuarto. El sonido seguía, constante, como si alguien estuviera cosiendo en mitad de la noche, con paciencia, con costumbre, con la seguridad de quien ha hecho ese mismo gesto miles de veces. No fue a comprobarlo. No abrió la puerta, no intentó ser valiente. Cogió lo primero que tenía a mano, salió del dormitorio y huyó de la casa en plena madrugada, todavía en pijama, con el corazón desbocado y la certeza brutal de que allí dentro no había vuelto nadie a encender una radio, ni a tocar una máquina, porque, pasara lo que pasara en esa casa, Ana siempre ha tenido clara una cosa. Ella no estaba sola allí. Y si de verdad había algo que seguía moviéndose por aquellos pasillos, no era una presencia cualquiera. Era Carmela. Volviendo una y otra vez a la habitación donde había pasado toda su vida, a la radio, a la costura, a la casa que nunca llegó a abandonar del todo.
Bueno, la historia es alucinante, pero antes de decir nada, tengo que decirle algo a Asunción, chica. Si vas a alquilar un piso, aunque no sepas dónde meter las cosas, no puedes tener las pertenencias de tu madre ahí. Al menos las pertenencias, lo más personal. Chica, llévatelo. Dejas hasta la ropa. Por favor, ¿eh? No me extraña que desde luego hubiera desde un principio algo de sugestión. Algo de sugestión sí que había al principio, pero a mí, ¿sabes lo que me recuerda esto? ¿Qué? Eh, Al eco psíquico, a un eco psíquico. Podría ser, ¿no? Que se Una repita, que se persona, sí, repita. eso es. El eco psíquico lo explicaste muy bien tú cuando estuvimos hablando sobre el caso del poltergeist en Sevilla, con una persona que, por ejemplo, ha fallecido de una forma brusca, violenta, que no se esperaba, una muerte muy rápida, o que tiene un apego material muy importante, como parece ser que era el caso de Carmela con su casa, ¿no? Sí. Y, y que ese ente o no sabe que ha fallecido o intenta hacerse mostrar a los vivos porque no entiende que está en una situación diferente, ¿no? Y está haciendo su rutina continuamente, como era coser, escuchar su radio, andar por el pasillo, yo qué sé. O sea, Salir de la ducha, mirarse al espejo. salir corriendo, Ana, de esa casa fue lo mejor que hiciste. La verdad es que, bueno, la muerte de esta mujer al final fue solitaria, ¿no? Porque se la encontraron al cabo de unos días y entiendo perfectamente cuando Ana dice que ella no quería saber ni de qué había muerto ni dónde. Porque, bueno, ya si tengo que ir a vivir a esa casa, prefiero no tener más datos. Y entiendo que pueda haber dicho eso. Yo, por mi propia experiencia, puedo decir en 2 ocasiones he tenido que vivir en unas casas donde, también por temas de alquiler y por temas de tal, donde ha fallecido gente de forma inesperada Súbita, sí, ya a mí también me ha y, pasado. y el saber exactamente dónde murieron, cómo fallecieron y todo, aunque intentabas decir, bueno, voy a pensar en otras cosas y en mi día a día, al final sí que es verdad que había días que no estaba pensando en nada, sino simplemente en mi rutina y al mirar ese sitio me recordaba una y otra vez lo que había sucedido y Te llega a rayar un poquito, yo te creo, llega a sí. rayar, aunque dices, bueno, te acostumbras o tienes que vivir, incluso he vivido en estos pisos durante años y nunca ha pasado nada, han pasado algunas cosas, pero sin más. Pero sí que en momentos en el que estás relajado y no tienes por qué estar pensando en eso, al mirar la zona sabiendo que ha fallecido ahí, pues te viene el recuerdo. A ti te ha pasado, imagino que lo mismo, ¿no? Sí, Sabiendo. de hecho, yo estoy viviendo en casas viejas, casas de esas antiguas, donde no se ha Sí, hecho una reforma desde prácticamente que se construyó el edificio. sí. Hablo de edificios construidos en los años 20 del siglo pasado Ujú. y es que se oía crepitar la madera del suelo, había corrientes que no te podías explicar. Claro, el material, la degradación de todo Sí. el material puede explicar muchas cosas, ¿eh? Pero hay también una fase de sugestión mental muy importante que se llega a generar precisamente por eso, por Ujú. todo lo que es el escenario, por así decirlo. Que ya de por sí una casa normal, construida, nueva, tiene 20.000 sonidos a los que tienes que habituarte de vecinos, de todo, o incluso que hemos estado en pisos de alquiler donde parece que estén martillando el vecino de al lado, pero resulta que no es el de al lado, sino en el portal de al lado, pero por el eco que se transmite a través Sí, de del tal, hormigón y del cosas de hormigón, no estas. sé qué, parece que lo tengas al lado y resulta que la obra está muchísimo más lejos. Entonces, al igual que puede transmitirse los sonidos de una obra, podría transmitirse muchísimas otras cosas, ¿no? Y eso te tienes que habituar. Pues me puedo imaginar en una casa antigua todos los sonidos añadidos, pero ya por el tipo de material. ¿Cuántas casas hay que todavía todas las escaleras son y las barandillas son todas de madera?
eso cruje una barbaridad y los pisos antiguos que Sí, es siguen verdad, siendo de madera. todavía hay muchas, sí, Hay sí, sí, sí. muchísimas. Las ventanas que no cierran bien, que no son herméticas. ¿Cuánta casa alquilada hay, aunque sea en una zona de frío, que te dicen, pues lo tapas con cinta adhesiva o le pones un papel, pero el casero no piensa invertir en arreglarte unas ventanas por donde entra aire? No, pero fíjate, incluso en muchas casas con ventanas, vamos a decir, modernas, nuevas, hay una dilatación del material. Donde yo vivo Sí. ahora, hay unos sonidos a la noche Los que estallidos. asusta, ¿eh? Los Que estallidos asusta. de las Y ventanas. Es espectacular. es el material dilatándose, contrayéndose, no es más, pero de verdad que asusta. Y Pero ya es si añades a un vecino ruidoso que va dando pasos y el niño que va corriendo y tal, lo tienes todo. Pero a mí, si te digo una cosa, para mí Ana no estaba sola. ya, ya. Que por cierto, quiero dejar un aviso desde aquí a los vecinos de arriba. Que, ¿qué pasa? O sea, ¿os ponéis a amueblar por la noche? Yo qué sé, porque ¿cómo puede haber tanto movimiento de noche en un piso? ¿Qué está pasando, por favor? A ver, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención de Ana. Se ve que tenías mucha confianza, porque tú dices, bueno, a ver, Asunción, haber despejado la casa un poco, haber quitado las cosas, pero ya Asunción parece que está dejando claro que, a ver, no tengo dónde meter todas las cosas de mi madre. Pues el único sitio que puedo dejarlo es en su casa. Pues si al menos puedo sacar dinero un poquito para el mantenimiento, pues alguien que te respete todo eso. No sé si aguardaría algunas cosas, imagino que le haría hueco a Ana para que ella viviera ahí, pero la verdad Espero. es que espero, no lo sé, no lo Vamos, solo sé. faltaba, tenía hasta los posavasos, la señora. Bueno, yo no sé si recuerdas una vez, ahora diciendo esto, que estuvimos buscando piso y hubo una señora que nos dijo que no tocásemos absolutamente nada de todos sus muebles antiguos, todo, la cocina, los hornos, todo, y que además teníamos que pulirlos y dejarlos como tal. Me Sí, sí, viene a sonar sí. un poco Sí, esto. sí. Encima Sí, teníamos que hacerle hombre. un mantenimiento a todos esos muebles antiguos que para ella eran un tesoro. Sí, sí. Y así que hay, Lo recuerdo y recuerdo cómo nos pidió que una de las condiciones era que su marido iba a ir a hacer el compost al lado de la cocina de la casa, cocinas. con un par. Sin problema, hombre. Por eso digo, esta señora no nos conocía de nada y quería que le cuidásemos todo ese mobiliario antiguo y todas las cosas antiguas de su familia, que tú dices, ¿cómo puedes alquilar a una persona que no conoces todo eso que para ti se supone y además te describe con tanto valor? No Pero alquilas esas cosas. además hay que Entonces, decir que esa casa era grande, fría, daba muy el rollo como la casa que le habían alquilado a Ana. O sea, sí. a mí esa casa me dio mal rollo Sí, directamente. daba mal rollo. Pues en este caso imagino que teniendo confianza le habrán puesto un alquiler mínimo y habrán dicho, bueno, mira, ha pasado esto, pero si no te importa, me vas cuidando la casa y imagino que sería mínimo, por eso acepta Ana. Pero también entiendo la impresión que tiene que ser decir, porque sean las fotos. O sea, tiene todas las fotos ahí de toda la familia, Todos no los puede objetos tocar nada, personales, es todos que los no objetos lo puedo entender. personales, O sea, vamos a ver, aunque la haya mucha vajilla, confianza, la vajilla. ostras, El olor de la casa que describe es que era el olor de la casa de otra señora. Estaba invadiendo, más bien, aunque ya no estaba la señora, pero estaba invadiendo el territorio de la señora. a mí sí que hay un detalle que me llama mucho la atención y es el frío. Ese frío que impregnaba el lugar. Ese frío que era sobre todo en la habitación de costura, creo recordar que decía, Sí. o ese frío. En toda la casa sentía como frío, fue lo que vine a entender, y en particular le incomodaba esa habitación de costura, ¿no? Pero sí, esa sensación de frío que tú dices, bueno, pues si hace frío fuera, pues puedes tener frío, pero si hace calor porque tienes frío en tu casa, sí, esa sensación incómoda. Ahora, vamos a ver de todas las impresiones que fue teniendo, porque en este caso no es simplemente una cosa que ha sucedido, sino empiezan a suceder un mogollón de cosas. Ujú. Primero, esa sensación de una presencia en casa, de que alguien te esté observando. Aquí sí que puedes ligarlo al principio, como bien decías, a una sugestión. Vale, todo es de esta persona, sabes que es de esta persona, tiene sus fotos, tal, sí que puedes tener esa sensación de sentirse observado.
pero esa sensación de presencia la suele comentar muchísima gente que está incómoda cuando va a un lugar y siempre nota que hay alguien, ¿no? Que no están El solos. instinto, sí, 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 sí. Puede Sí. ser del instinto, ¿no? Después, otra cosa que le sucede es parecerle ver a alguien en el pasillo. Que bueno, eso también puede ser una sugestión. Puede ser sugestión, pueden ser luces, sombras, Ujú. pueden ser muchas cosas. Siempre yo creo que todo lo podemos justificar de la forma de la sugestión. Pero le ha parecido verla en varios momentos. Entonces, a mí eso es En lo que el me llama la baño, atención. Sí, y una figura de una mujer observándole claramente. exacto. Entonces, a ella, porque lo del rabillo del ojo te puede dar la impresión, Sí. puedes estar cansado, pero ya cuando estamos hablando de la he visto claramente, Y lo bueno de esta historia es que ella siempre relacionó todo con la aparición de esta mujer. No estamos hablando que de repente viese como un ser o mm, un hombre, una mancha oscura o un ser alargado que han visto muchos, ¿no? Cosas así, ¿no? Ella siempre ha tenido esa intuición de que era Carmela, ¿no? mm. Además le pareció ver a una mujer ahí también en el espejo. Pero, momento radio. Escucha la radio, vale. Yo también soy de las primeras que intenta, aunque soy muy cagueta, pero intento justificarlo todo. Vale, entonces estaba enchufada, tal, no sé qué, se habrá conectado, habrá algo eléctrico, tal, que la enchufa. Pero ella recuerda haber desenchufado esa radio. Y suponiendo que Asunción diga la verdad y que no estaría yendo a casa a ver cómo estaban las cosas, lo cual es ilegal, entonces eso sí que no tiene explicación. Y yo no es por hablar de mí todo el rato, pero eso a mí me pasó en un alquiler y lo sabes, Mm, que entré y estaban los dueños dentro mm. mirando mis cosas. Sí, sí, sí. Eso Así se que tenían que haber esas llevado una cosas, denuncia. sí, 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 Mm, tendría que haber hecho otros tiempos. Pero digo esto porque esas cosas pueden pasar. Aunque sea ilegal, la gente hace cada cosa que, que una alucina. Pero suponiendo que no ha ido, que aparezca enchufado, Es inexplicable. eso ya es inexplicable. Es inexplicable. Pero ahora vamos al siguiente punto, que yo entiendo perfectamente que saliera pitando en pijama del susto y le diese igual todo. Absolutamente comprensible. Porque estamos hablando de una máquina de costura que yo entiendo que es una máquina de costura antigua. Las máquinas de costura antigua, que fue donde yo aprendí a coser, tenían un pedal y es todo mecánico. Sí, lo No había recuerdo. eléctrico, no había eléctrico. Tú tenías que estarle dando al pedal y con ese pedal va generando el movimiento, le vas dando la ruedita y entonces arranca y empieza el taca, 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 taca y tú vas controlando con los pies esa velocidad. Pero, y después con la mano para adelante o para detrás en la ruedita, que no es eléctrico. Para que la máquina empiece a hacer taca, 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 que empiece a arrancar, alguien tiene que estar presionando ese pedal. O había una serie de ratas que nunca descubrió que estaban jugando a balancín en el pedal, o ahí hay algo que yo no puedo explicar. Pero No, entiendo no, perfectamente que saliera pitando. Es que yo no pero, vuelvo a esa casa, vamos. pero absolutamente, vamos, a mí ya me ve. Y lo que decía de, bueno, como que tenía que aguantar, porque es verdad que mudarse no es fácil. Necesitas un tiempo, tienes que buscar, tienes que hacer muchísimas cosas. Pero, joder, te están sucediendo tantas cosas que... La experiencia es Porque muy intensa. ha sido muy intensa. A mí esta historia me ha dado Mm, muchísimo miedo, porque no han sí. sido una cosa, han sido una sucesión de cosas hasta que ha llegado al límite, ¿no? Y se ha ido. Ujú. Pues vamos a hablar un poquito sobre qué nos ha parecido a nosotros después de poner todo un poquito, vamos a decir, en cuarentena. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito sobre la investigación, por así decirlo, que hemos hecho nosotros, intentando encontrar la lógica y la parte menos lógica. ¿Vale? Sí, sí.
Bueno, pues porque es que este relato no entra genéricamente con la típica idea de la casa embrujada, sino más bien con algo muy concreto y es la presencia sentida, la presencia de Carmela. Exacto. Y muy especialmente ligada a una habitación muy concreta, ese cuarto de costura, y a la presencia sentida de Como de esos una... objetos personales suyos, ¿no? Exacto. Y de una rutina que ella hacía, ¿verdad? Que cuadra con lo que tú has comentado antes, que se llama bien un eco psíquico, ¿no? Que es como que Ana ha estado en medio del viaje continuo que tiene esta mujer en su día a día y ella se ha ido cruzando en ese día a día. Efectivamente. En la historia, Ana entra a vivir en una vivienda donde todo sigue hablando de Carmela. En su cuarto de costura, la radio, la máquina, los muebles, el olor de los perfumes de Carmela, el olor de la propia casa. Y ese frío raro. Y desde ahí empieza la sensación de no estar sola. La figura vista de reojo. La mujer en el espejo y la radio encendida y al final la máquina de coser funcionando en plena madrugada ella sola. Eso a mí, eso a mí me ha puesto los pelos como escarpias. O sea, vamos. Y también. Fue lo que a mí no me quedó claro es, porque ella en el relato no nos lo cuenta, si llegó a ver la máquina, que creo que no moviéndose, o simplemente la oyó y salió por piernas, que yo creo que Yo fue creo lo que que ocurrió. solo la huyó, ¿no? Creo yo. Yo creo que sí. Al final eso hace que el caso no parezca una anécdota suelta, sino una acumulación de señales siempre alrededor del mismo núcleo, la habitación de Carmela. Es que parece que sí, yo creo que vas teniendo razón en eso, ¿no? Porque en ningún momento se sintió o no nombró, al menos en esta historia, que Ana estuviese amenazada por un ser, sino más bien como que veía a ese ser haciendo se lo iba encontrando por Bueno, la era casa. como si fueran compañeras de piso, ¿no? Sí, oh, qué Un miedo. poco raras, Vamos extraños a ver. compañeros. Desde la parte vamos a ir más científica y psicológica, vamos a ver. Puede haber una sensación de presencia, la impresión intensísima de que hay alguien cerca sin ser visto ni oído claramente, ¿vale? Esa sensación sí puede estar. El filósofo Matthew Radcliffe recoge este tipo de experiencias. Son frecuentes de forma transversal y en duelo. Pueden ser bastante comunes. Entonces, es decir, en el estudio clásico de Risch con viudes en Gales, casi la mitad reportó algún tipo de experiencias del fallecido y un 39% dijo simplemente sentir su presencia, ¿verdad? O sea, en el duelo puedes notar que sigas acompañado, ¿no? Ahora bien, en este caso no era Ana la que estaba pasando el duelo por Carmela, para nada. Entonces, lo que sí tenía era un piso cargado en contexto, porque hemos dicho que había una muerte reciente y una casa conservada prácticamente intacta. Por lo tanto, todo esto pues, puede aumentar lo que se llama la hipervigilancia, que estés todo el rato observando alrededor qué pueda pasar, y por supuesto todo esto va ligado con la sugestión. Y seguramente habría mucho de esto y no me extraña porque es que no puedo entender a Asunción que deje todos los objetos personales de su madre fallecida allí meses después o semanas después, no lo sé. De hecho, el proyecto Hound de Christopher French y su equipo, muchas personas reportaron sensaciones típicas como de sitio encantado, o sea, presencia, mareo, olores raros, pero el resultado no se relacionó de forma clara con el infrasonido o los campos electromagnéticos, sino más bien con la sugestibilidad y la tendencia previa a interpretar lo ambiguo como anómalo. Hay que ver la sugestión, lo real que nos hace hacer parecer las cosas. Sí, además hay dos detalles del relato que, francamente, tienen explicación, pero parcial dentro de lo que es la percepción normal. Y estamos hablando, por ejemplo, del espejo, ¿vale? El espejo, las revisiones sobre ilusiones de caras extrañas muestran que, con poca luz, fijación visual y determinadas condiciones, muchas personas sanas pueden percibir rostros nuevos, deformaciones
o presencias faciales donde no las hay. Y en una revisión de 2023 se encontró una tasa media del 58% de caras nuevas en participantes no clínicos, es decir, sin una enfermedad que lo explicara o sin ningún tipo de patología, aunque también advierte de la calidad metodológica de muchos estudios, pues es bastante irregular y pobre. Bueno, pero ahí hablamos de la pareidolia, ¿no? Efectivamente. Al final Y puedes el ver detalle caras en del todas caso partes. no de paciente no clínico, sin patología, que pueda explicar eso. Y el segundo detalle es el momento de la madrugada, las experiencias de alucinaciones hipnopómpicas, las que ocurren al despertar. Pueden incluir imágenes, sonidos o sensaciones muy vívidas y se han asociado más a insomnio, somnolencia o sueño alterado. Esto no explica por sí solo la radio desenchufada ni toda la secuencia, pero sí ayuda a entender por qué el relato mezcla también presencia, reflejo y sonido nocturno. Sí que es verdad que si al final estás sugestionado, no consigues dormir y estás incómodo en el sitio, como ella decía, al final no quería volver a la casa, pues al final se te va acumulando un cansancio, más la sugestión, la hipervigilancia, la pareidolia y todo, que al final pues también se podría justificar que ves cosas debido a todo eso, ¿no? Y eso a mí me ha pasado, el estar viviendo en una casa a la que no quieres volver. Y es terrible, es un horror. Sí, a mí también me ha pasado de intentar hacer tiempo fuera para no volver y llegar el tiempo justo. Y ahora vamos a ver desde este punto de vista del misterio que tanto nos gusta y de la parapsicología, a ver qué es lo que nos cuenta, ¿no? Entonces, una puede ser lo que ya hemos comentado. Dice, en la cultura paranormal popular se llama aparición residual. Es decir, no tanto un espíritu inteligente que dialoga contigo, no es una aparición que esté hablando contigo, sino como una especie de repetición de hábitos, sonidos o escenas ligadas a una persona o un lugar, que es lo que hemos comentado. Entonces, según la propia Sociedad para la Investigación Psíquica, estudian que desde el siglo XIX hay relatos de apariciones y casas ligadas a rutinas, y la literatura parapsicológica posterior desarrolló mucho esta idea de la memoria del lugar. Si uno mira este caso desde aquí, lo inquietante no sería que Carmela se aparezca como un fantasma clásico, sino algo más preciso, que siga volviendo a lo que fue su mundo, la costura, la radio, la habitación donde pasó tantas horas en vida. Y ahí es donde el caso deja de ser solo una historia de ruidos en una casa vieja, porque una corriente, una mala instalación o una mente agotada pueden explicar un detalle, incluso dos. Pero cuando todo apunta siempre al mismo cuarto, a los mismos objetos y a la misma rutina, la pregunta cambia. Ya no es solo si Ana se sugestionó. La pregunta es mucho más incómoda. Si Carmela murió en esa casa, ¿llegó a irse alguna vez del todo o simplemente siguió haciendo lo que había hecho siempre? Una puntada más, una noche más, al otro lado del pasillo.